La llegada de un nuevo ser viene acompañada de una serie de expectativas por parte de los padres y el resto de la familia. Se espera que ese niño o niña se desarrolle de forma semejante que sus hermanos o amigos. Pero ¿te has preguntado qué pasa cuando las condiciones de desarrollo son diferentes para ese niño? ¿Sabes cómo promover el desarrollo de una persona que presenta una condición de discapacidad? ¿No sabes cómo afrontar la incertidumbre provocada por un diagnóstico de discapacidad? La psicología te ayuda a aclararlo. ¿Psicología para qué? Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Juan Pablo Rugerio y estamos aquí en nuestro tercer episodio de este podcast Psicología para qué. Les quiero recordar que estamos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar en Psicología para qué. Tenemos un Twitter que es @paraquepodcast y también tenemos un correo electrónico que es paraquepodcast@gmail. Envíenos sus comentarios, envíenos sus dudas y si en algún momento ustedes tienen alguna sugerencia para abordar en esta serie de charlas, bueno, pues con gusto, ¿verdad? Podemos abrir este canal. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro acompañado de mi amigo, de mi compañero, de mi colega, ¿no? Alejandro Martínez. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Yo bien, pues aquí empezando un nuevo episodio y bueno, pues vamos a platicar sobre un tema muy amplio, ¿no? Muy interesante y también digamos que es pues no en boga, pero sí es reciente, ¿no? El interés que ha tomado, sobre todo, bueno, en la especificidad. Sí, de cada una de las situaciones. Y bueno, pues este tema es la discapacidad, que bueno, pues tenemos que partir diciendo que la discapacidad no es un problema en sí, ¿no? No es una enfermedad, ¿no? Que también muchas veces lo tomamos como tal o un padecimiento, sino es una condición que, bueno, pues la persona tiene y esto puede afectar de ciertas maneras el desarrollo de esa persona, pues en diferentes etapas de la vida. También la discapacidad no es una limitación en sí misma, sino hay que entenderla como justo esa condición en donde pues nos va a definir de manera anormal que el resto de las personas normales, que eso es lo que significa normalidad. Muchas veces, ¿no? Sí, muchas veces tenemos esta connotación de normalidad como bien, anormalidad como mal. En este caso en particular, pues no tiene nada que ver un juicio, no tiene entrada esa etiqueta de valor. Exacto. O sea, pero sí tiene importancia en el sentido de que para lo normal, pues hay amplios estudios, incluso hay manuales, ¿no? Incluso hablando del desarrollo, en donde pues te van diciendo, pues para esta edad un niño normal va a hacer esto y para esta otra edad va a hacer esto otro. Además, bueno, esto sobre todo en el ámbito biológico. Sí, claro. Pero pues también en el terreno social, pues vamos a tener normas, vamos a tener reglas, justamente, pues que nos hablan de la normalidad, ¿no? En donde, bueno, pues vamos a tener ciertas relaciones, ciertas interacciones comunes, normales, ¿no? E incluso también hay manuales, están diseñadas, están creadas por los grupos sociales, y entonces esta es la importancia de la normalidad o de la anormalidad en el sentido de la discapacidad, ¿no? En donde, bueno, la condición puede alterar este desarrollo en primera de manera biológica, ¿no? Porque desde funciones básicas como la alimentación, como la percepción, las sensaciones, pues incluso el pensamiento, toda la estructura cognitiva, las emociones, etcétera, etcétera, van a ser diferentes.
diferentes que lo normal en cuanto a umbrales, en cuanto a sensibilidad, ¿no? En cuanto a límites, pero también, bueno, pues diferentes en estilos, en formas, ¿no? Entonces, esto va a determinar que para desarrollarse una persona, un niño, durante las diferentes etapas de la vida, se van a necesitar estrategias diferentes, ¿no? Incluso, bueno, pues pueden tener necesidades para resguardar la salud, por ejemplo, ahorita que hablamos de lo biológico, que son distintas y son particulares, pero también en lo social, bueno, pues esta condición pues, nos puede generar limitaciones al no poder participar de las interacciones desde incluso el entorno familiar, ¿no? Sí. En donde, bueno, pues, nos vamos a relacionar diferente y muchas veces no hay las condiciones, no hay incluso la empatía, no hay la manera, ¿no? de generar lazos de la misma manera que lo normal. Y también, bueno, pues en todo el desarrollo psicosocial de la persona, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito social, afectivo, ¿no? En lo recreativo, etcétera. Entonces, bueno, la condición no es una limitante, pero pues nos va a obligar a hacer cosas diferentes, ¿no? Que en casos normales. Entonces, bueno, la psicología, ¿cómo puede entrar en este terreno? ¿Cómo puede aportar? Fíjate que, como bien comentas, bueno, pues esta es una condición de desarrollo donde están implicados diferentes factores. Y bueno, la psicología, bueno, pues en primer lugar nos puede ayudar desde el primer momento en donde se detecta que hay una condición diferente de desarrollo que muchas de las ocasiones puede verse reflejado en el desarrollo biológico. Es decir, en el momento de nacimiento, bueno, pues desde ahí se puede empezar a detectar que hay ciertas diferencias en cuanto al mismo, digamos, equipo biológico, entendiéndolo de esta manera. En las partes de nuestro cuerpo, de repente por ahí puede observarse que hay algún tipo de efecto de nacimiento. Entonces, desde ahí es empezar a reconocer qué implica y tratar de entender, aceptar esta condición, ¿no? Muchas de las ocasiones no es solamente un problema para la persona que nace con esta condición. Más bien no hablamos de problema, ¿no? Sino la condición en sí, ¿no? No solamente involucra a la persona que la presenta, sino involucra a todos los miembros de su contexto inmediato, que en este caso es la familia, ¿no? Hablando en términos más concretos, ¿no? Es ayudar a los papás a identificar cuál es la condición de su hijo. También apoyar emocionalmente en la aceptación y el cambio de expectativas que se tenía con respecto al hijo que se estaba esperando, ¿no? Desde el nacimiento se crean expectativas. Yo voy a tener a un hijo, lo voy a cuidar, como a los demás niños, lo voy a llevar a jugar al parque, ¿no? ¿Qué sucede cuando se presenta una condición de este tipo? Bueno, pues es un cambio de expectativas bastante abrumador, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque cambia eso que se tenía contemplado y además entra la duda de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Sobre todo cuando siempre se ha considerado que esta condición es determinante. Que obviamente actualmente se está llevando a que no, pero también la psicología nos ayuda a entender que no es una condición determinante. Es una condición, ya bien decías, no es un problema por sí mismo, es una condición, ¿no? Y posteriormente, bueno, el otro punto es ayudar al diagnóstico, obviamente, ¿no? Con apoyo de otros especialistas, ayudar a los padres a informar, a aceptar el apoyo emocional, ¿no? Como tengo esta aceptación, la psicoeducación. Ahora yo como papá, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuáles son estas posibilidades que tiene mi hijo de desarrollo, llevándolo hacia un plano lo más normal posible, ahorita que estás mencionando la normalidad, hacia condiciones normales, tomando en cuenta la propia condición del niño? Claro. ¿No? Inclusive cómo desarrollar conductas, ¿no?
para que él pueda ser una persona funcional en diversos contextos, en el contexto educativo, en el contexto social, recreativo, laboral. Claro, que hablamos de cosas tan sencillas como que pueda quedarse solo en su casa sin ningún problema, que pueda vestirse, exactamente, que pueda hacer cierto cuidado, ¿no? Que pueda, como bien lo señalabas, que pueda vestirse, que pueda alimentarse, ¿no? Que pueda cambiarse, ¿no? Inclusive ya en otros momentos, algo que tú tal vez nos hacías mención, las etapas de desarrollo van a ser las mismas, solamente que en un ritmo diferente. Claro. Entonces, por ejemplo, por ahí también, una persona con una condición de discapacidad va a desarrollar también toda su sexualidad como las demás personas. Entonces también hay que aprender a cómo también dar respuesta a esas inquietudes que pueda tener el hijo, ¿no? Entonces también es algo muy importante, que obviamente la psicología va apoyando a través de esta psicoeducación. Nos va enseñando cómo platicar inclusive de esto, ¿no? Claro. Otro punto importante, bueno, pues los programas de rehabilitación. De rehabilitación para la persona que presenta esta condición, como también para los papás. Cómo ayudar a mi hijo, cómo cambiar las condiciones para que se promueva un desarrollo. O sea, cómo con base en las condiciones de mi hijo, yo como papá, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo apoyo? ¿Cómo cambio mi instrucción? ¿Cómo le doy elementos para que obviamente el niño vaya desarrollando? Eso pues, obviamente lo aporta también la psicología a partir de este tipo de talleres para padres, ¿no? También la conformación de grupos podemos comentar, pues, grupos de pares donde se comparten, por ejemplo, los padres, las experiencias en el momento de la crianza de sus hijos. ¿Cómo le han hecho entre situaciones tan cotidianas como la alimentación? ¿Cómo le hago para alimentar a un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral? ¿Cómo le ayudo para que se pueda alimentar? Situaciones también cotidianas como hacer trámites ante una institución, cómo yo hago esto, ¿no? Inclusive también en qué escuela lo puedo inscribir, o sea, digan ustedes cuál escuela. Esa ayuda coordinada por un profesional también es importante, ¿no? Compartir mi experiencia se ha vuelto importante. Entonces, de esta manera es como de alguna forma la psicología va apoyando, va dando respuesta a este tipo de situación que, como se mencionaba desde un inicio, la discapacidad no es un problema por sí mismo. Es una condición que obviamente marca una diferente forma de desarrollo. Un desarrollo a diferentes ritmos, ¿no? Y sobre todo con diferentes formas, estrategias de enseñanza. Entonces, bueno, puntos así súper concretos. Lo primero, bueno, lo mencionabas, es detectar la condición y aceptarla, ¿no? O sea, buscar la manera o el apoyo para, uno, detectar la condición que en muchos casos se da desde el nacimiento, ¿no? En donde, bueno, pues se hacen algunas pruebas y ahí se detecta, se identifica, algo no está normal y pues empieza como este camino, ¿no? de la discapacidad. Pero en otros casos no necesariamente surge o es aparente en el momento del nacimiento, sino que se puede ir dando o podemos dar cuenta pues en otras etapas distintas del desarrollo, ¿no? Estos casos donde de repente hasta en la escuela primaria empiezan como a identificar, oye, como que hay algún problema del lenguaje cognitivo, sensorial, etcétera, etcétera, que bueno, pues ahí puede estar la detección. Y está la aceptación, que era la otra parte, ¿no? La aceptación sobre todo en el caso de los padres. Lo mencionabas, de repente te dicen, bueno, pues tu hijo es discapacitado, y entonces, ¿qué significa para uno esta noticia, ¿no? Primeramente, ¿qué significa la discapacidad para mí? Uh-huh. Y entonces, imaginemos, si yo entiendo la discapacidad como enfermedad, entonces, pues me voy a meter en una dinámica, en una estrategia, un curso de acciones dirigida hacia la cura de una situación
pues que no la tiene. O sea, no es una enfermedad. Sí. O sea, no vas a llegar a esa cura que tanto tú insistes. Exactamente. Entonces, lo que hay que buscar son justamente, bueno, primero entender bien cuál es la condición y en segundo, bueno, pues cuáles son las estrategias a seguir para cada rubro del desarrollo. Sí, claro. Entendiendo que quizás los ritmos no van a ser iguales, ¿no? que lo anormal, pero van a estar ahí, ¿no? Las necesidades ahora sí que van a estar allí y aporta mucho más esa naturalidad en las relaciones sociales que el solo enfocarnos en pensar en la condición, en solo ejercer acciones sobre la condición, sobre estrategias de la condición. ¿A qué me refiero en este sentido? Por ejemplo, el solo tratar elementos de una condición que quizás sea más bien biológica y olvidarnos de habilidades sociales. Y entonces allí, ¿qué pasa? Y hay muchos casos en donde las personas discapacitadas no saben relacionarse con otras personas, no saben comunicarse y sucede el clásico que pues, dependen totalmente del padre, de la madre, para poder interactuar con otros, incluso puede ser un terapeuta, puede ser un enfermero, puede ser un doctor, puede ser quien sea que esté interactuando en esa situación, ¿no? Tiene que intermediar y entonces, bueno, pues eso también genera muchas frustraciones a la persona discapacitada, porque al final del día no puede desarrollarse. Sí, obviamente parte de esa limitante. Claro. Y se ve coartado. Ya no es la condición la que le impide el desarrollo, sino ya son los otros factores, ¿no? Que actúan ya en contra de, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Así es. Y como bien dices, y por último, bueno, pues es el trabajo o la intervención, bueno, pues en grupos, sí, ¿no? Claro. Que eso es fundamental justo para esta retroalimentación, socialización de cada condición. Y aquí entra mucho también el tema de la aceptación, ¿no? El ir entendiendo, bueno, pues cómo está configurada la situación. En un momento recibimos una noticia que nos hizo pensar que pues ya no se iba a poder pues esperar nada. Exactamente. Porque desgraciadamente muchas veces es así, ¿no? Es como, pues es discapacitado, entonces ya no va a poder hacer nada. Sí, te saco de la posibilidad desde inicio, de facto, claro, ¿no? Que es obvio que se tiene que romper con ello. Exactamente, entonces, y no es así, ¿no? Entonces hay que construir un camino distinto, pero pues esos algos, pues sí se pueden, ¿no? Y fíjate que, bueno, con esto vamos concluyendo. Este punto es muy importante. Hay etiquetas, hay clasificaciones, ¿no? Donde nos pueden dar características, pero cada persona tiene una condición diferente, ¿no? Dependiendo de cuáles son los factores que están dando lugar a esta condición. Biológicos, psicológicos, culturales, cognitivos, ¿no? Así es. Muy bien, pues con estos comentarios llegamos al final de nuestro tercer episodio de Psicología para qué. Agradecemos su interés, los invitamos a que le den like al video, a la información. Si les fue útil, compártanla, recomiéndenos y también suscríbanse al canal. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Psicología para qué, así nos pueden encontrar, ¿no? También tenemos nuestra cuenta en Twitter que es @paraquepodcast y nuestro correo electrónico que es paraquepodcast@gmail.com. Nuestros canales de contacto. Agradecemos su interés. Fuimos Juan Pablo Rugerio y Alejandro Martínez. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta luego. Adiós.